Bueno, hola a todos, bienvenidos a Entre Códigos y Cultura, un espacio para frenar un momento la pelota y mirar el juego desde otros ángulos. En un contexto donde la tecnología, la cultura y las formas de producir conocimiento cambian a gran velocidad, es fundamental cruzar disciplinas y abrir conversaciones que nos permitan entender no solo lo que está pasando, sino también sus implicancias éticas. Por eso hoy vamos a hablar de bioética, de inteligencia artificial y de cómo se está transformando esta inteligencia al universo de la salud. Soy Sofía de Carlini y este espacio nace del Comité de Innovación e AI que codirijo con Florencia Davinson. Hola, Flor. Hola, bienvenidos. Gracias, Sofi. En este momento, como bien decía Sofi, la inteligencia artificial no solo está transformando industrias, sino también los marcos éticos desde los cuales tomamos decisiones día a día y también como esto en especial es muy sensible en el tema de salud. Y cuando hablamos, por ejemplo, de datos médicos, de modelos predictivos y de automatización, en este ámbito no estamos hablando solamente de tecnología, sino estamos hablando muy claramente de vidas, de decisiones clínicas y de responsabilidad. Es por eso que hoy vamos a hablar con Sergio Litegua, Sergio Litegua. Sergio, gracias por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. No, gracias a vos. Permíteme brevemente presentarlo a quienes nos escuchan. Sergio es especialista en bioética e inteligencia artificial de la Universidad de Miami. Su trabajo se sitúa en la intersección entre ética médica, innovación tecnológica y regulación. Trabaja analizando cómo ella transforma no solo la práctica clínica, sino también los procesos de investigación en salud. Su enfoque conecta los principios fundacionales de la bioética, la autonomía, la beneficencia, no maleficencia y justicia, con los desafíos contemporáneos de los modelos predictivos, los datos sensibles y la automatización en contextos médicos. Entonces, para empezar, bueno, me gustaría, como siempre preguntamos, es cómo llegaste, digamos, a este foco de interés, de disciplina, y por qué, digamos, el enfoque va del lado de lo ético. Gracias de nuevo. En realidad, mi acercamiento al área de inteligencia artificial es coincidente con la necesidad que tienen todos de empezar a conocer esta nueva faceta. Mi área inicial fue, desde que yo estoy aquí en la Universidad de Miami, el área de ética de investigación y particularmente el área específica de integridad en investigación científica, que es donde desarrollé la mayor parte de las tareas a nivel de local e internacional. Pero cuando trabajas en ética de investigación y cuando estás vinculado a integridad científica, no podés evitar ver el cambio que ha generado los modelos generativos de inteligencia artificial, sobre todo en los últimos años. Entonces, yo no sé si uno puede decir, como algunos suponen, creo que sí, que el cambio es tan dramático como lo que representó la invención de Gutenberg con la imprenta, en donde hubo realmente un cambio de paradigma en lo que fue el desarrollo de la cultura, de la comunicación. Y yo creo que esto aplica exactamente para la situación actual. Hay también un cambio, un paradigm shift en el área de investigación biomédica que es imposible no considerarlo. En el área de ética clínica no tengo, si bien pertenezco a los comités de ética, no es el área en donde yo más me dedico, pero sí estoy vinculado a lo que tiene que ver con los modelos predictivos, como decían antes, en el área de salud. Y básicamente no solamente con los modelos predictivos, sino con los análisis de imágenes e información. Entonces, como la bioética es en definitiva la intersección entre lo que es la ciencia, y por lo menos lo que son las ciencias biológicas en este caso, y la tecnología y todos los componentes que tienen que ver con el uso de estas tecnologías, es imposible desconocerlo. Así que el motivo por el cual me he acercado, en definitiva, no es que me he acercado, sino que he caído dentro del tema de la inteligencia artificial como una consecuencia lógica del área que es el área de mi disciplina. Ujú.
Perfecto. ¿Y qué cambios ves de esto, de cómo es cambio, es esa aceleración, es transformación en relación a AI, de cómo se venía pensando la bioética previo a AI y hoy, digamos, hay algo que desde la investigación se tiene que modificar y de qué manera? Em, son varias respuestas en una. Obviamente la investigación se está modificando en todos los sentidos. Hoy día la investigación farmacológica tiene numerosas startups que son fruto de distintos modelos de inteligencia artificial generativa en combinación con laboratorios tradicionales. Lilly y muchos otros están usando inteligencia artificial para el desarrollo de nuevas moléculas. En lo que tiene que ver con la bioética no es una disciplina, es una disciplina multifacética en donde conviven numerosos sectores, no es una disciplina específicamente médica, si bien la medicina tiene una parte en ello. Pero lo que es de considerar es que en lo que respecta al área de ética de investigación, en general, problema más grande que ha tenido, en mi criterio, y que posiblemente se continúe, es que las respuestas han sido reactivas, no proactivas. Si vos mirás la historia reciente de ética en investigación, en general, nuevos escándalos generan nuevas respuestas, pero en general la ética de la investigación responde a escándalos y en muchos casos responde a situaciones en donde no hay un acuerdo, y no digo hay una solución definitiva porque eso es de evaluar a la bioética, cuando se habla que no hay una sola alternativa o que todas las alternativas son posibles, uno cae en un relativismo que es un poco peligroso. Pero sí, lo que es cierto es que existe por un lado, un interés manifiesto en cómo la bioética se integra a los nuevos desafíos que genera la ética en la investigación biomédica o en el tratamiento, en la investigación en general, así como en el área de la salud pública y en la salud aparte, no solamente en la salud pública, sino en la salud que tiene que ver con la relación médico-paciente. Pero adicionalmente a esto hay también lo que en inglés se dice un hype, que todavía no lo podemos determinar. ¿Cuánto de todo esto hay de marketing, de entusiasmo, de intereses eh, que no necesariamente son coincidentes, pero que tienen que ver con distintas fascinaciones de distintos ángulos, de distintos valores, con las posibilidades que están dando todos estos modelos de inteligencia artificial generativa? Y en ese escenario yo creo que la bioética se ubica tratando de ayudar a comprender aquellos aspectos que tienen que ver con los riesgos y la utilización, si se pudiera usar la palabra racional, o por lo menos tratando de disminuir la posibilidad de daño de la mejor manera posible en cuanto al uso de estas herramientas. Y por otra parte, intentar no encandilarse con todo el marketing que hay atrás, porque no nos olvidemos que atrás de todos estos emprendimientos hay inversiones billonarias con B larga, que también tienen su interés, que no necesariamente, digo, estén vinculados a los intereses de los profesionales de la salud. A veces coinciden, pero en general los valores pueden ser distintos. Entonces, es un aspecto multifacético. Y si a esto le sumamos que estos modelos son transnacionales, y entendiendo por transnacionales que
hay valores que pueden estar en pugna y que no necesariamente también son coincidentes entre, por ejemplo, por dar un nombre y no hablar en abstracto, los valores que pueden tener China como uno de los grandes motores del desarrollo de inteligencia artificial y las democracias occidentales. También tienen sus diferencias porque algunas democracias occidentales son democracias, pero también, digamos, en lo que era tradicionalmente el contexto del orden liberal tradicional, podríamos decir que también se ha distorsionado bastante. Entonces, hay numerosos eh, aspectos de conflicto o de tensión entre valores culturales, valores profesionales, intereses empresariales, y todo esto genera un campo muy dinámico y a la vez muy desafiante para que la bioética, que en general va siempre atrás por una cuestión de recursos y por una cuestión también de formación profesional, pueda ponerse, pueda colaborar en los aspectos críticos para que estas tecnologías tengan un uso lo más apropiado posible. Ok, y me preguntaba, porque no nos nombramos como al paciente o al ciudadano que también necesita, digamos, se toma en cuenta un poco en esta dimensión del usuario de salud, de hospitales, de medicina, digamos, en el abordaje de cómo impacta el AI. Sí, se toma en cuenta en el papel, por supuesto, y vos seguramente lees muchas, en todas las reglamentaciones que están empezando a aparecer, tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos, que son muy, muy embrionarias, en general se pone énfasis en alinear estos modelos con valores humanos, dependiendo de lo que se entienda por valores humanos, eso queda también bastante inespecífico muchas veces. Y el tema de los datos. ¿Quiénes dan los datos? Los pacientes. Cuando nosotros somos pacientes, damos nuestros datos. No sé cuán avanzado está en Argentina, pero aquí en los Estados Unidos y en otras sociedades muy industrializadas, las historias clínicas electrónicas son la mayoría. En Argentina también debe haber, pero aquí está mucho más estandarizado. ¿Qué significa con historias clínicas electrónicas? Significa que toda la documentación que uno genera, eh, está integrada en una nube. Aquí puede ser Epic o cualquier otra marca comercial. Y estas son portables, o sea, una persona, mis datos, de acuerdo a mi chart el récord clínico, están aquí en donde yo me atiendo, pero también están en algún lugar recóndito de Alaska, por decirte algo, en tanto tenga eh, acceso a esta misma tecnología, que en general los grandes centros lo tienen. Entonces, yendo a tu pregunta, los intereses de los pacientes. Los intereses de los pacientes, ya en la medicina convencional, eh, son, dependen de muchos factores. Básicamente, tiene que ver con la información que reciben sobre los actos que van a recibir. En el área clínica es más fácil. En el área de la investigación biomédica es un poco más complicado porque esos datos eh, se comercializan también. Ahora bien, se comercializan de manera anónima, no es que los datos de mi persona o de la tuya con nombre y apellido y con identificadores claros se están comercializando. Pero esa de-identificación, ese mecanismo para quitarle los identificadores, también puede tener sus fallas. Y cada tanto vemos que existen algunas de esas fallas, sobre todo porque también hay un conglomerado de agentes, digamos, no muy honestos, que están hurgando en todos esos datos constantemente y tratan de reconstruir todo, porque los modelos de inteligencia artificial no tienen una moral, son agnósticos.
en el sentido de que no tienen división entre bueno y malo. Responden a los intereses de quienes los desarrollan. Entonces, una de las preguntas que nos hacíamos en algunas reuniones es que, obviamente, todos estos datos alimentan estos modelos y les enseñan a estos modelos a crear nuevas posibilidades. Eh, y esto tiene un significado económico importante, aparte de lo que es, digamos, la propiedad de los datos de uno mismo. Y no queda claro cuánto es lo que uno entiende cuando uno firma un consentimiento con respecto a cuál va a ser el uso de esos datos. Y en general uno no puede saber cuál va a ser el uso de esos datos por esta dispersión que yo te comento que existe entre cómo estos datos funcionan y son distribuidos. Entonces, una pregunta que nos hacíamos era, ¿cómo nos consideramos los que en algún momento somos pacientes? ¿Somos donantes de datos, entendiendo que la donación es un aspecto voluntario? Uno dona algo voluntariamente. ¿O somos productores de datos, en los cuales uno genera la información? Y esto trasladarlo a la genética, trasladarlo a todas las características nuestras. Nosotros estamos alimentando esos modelos. Ahora, ¿es para escandalizarse? Tampoco es para dramatizar tanto si uno confía en los modelos de confidencialidad que supuestamente existen en estos eh, sistemas. El Pero, tema es, perdón, Sergio, para ser como bien concretos, o sea, uno cuando participa, uno está en el sistema de salud, como vos decís, ¿no? Y ofrece sus datos porque están en su historia clínica y demás. Después se accede a esos datos son procesados y eso genera insight, data y demás para generar nuevas investigaciones y entrar como en el circuito. Lo primero que te pregunto, para entenderlo mejor, es, ¿qué cambió desde que empezó a intervenir la inteligencia artificial en este proceso? Eh, Desde el punto de vista, primero práctico, y después, si querés, lo llevamos a lo que vos estás diciendo como más ético, más del consentimiento, pero ¿qué cambió en ese proceso y cómo siguió? lo que cambió básicamente, para decírtelo en pocas palabras, es la posibilidad de la masividad del uso. Previo a la inteligencia artificial y previo a todos los modelos que trabajaban con Big Data, eh, el uso de datos era restringido por las capacidades tecnológicas que se tenían. Hoy día los datos son masivos. Entonces, lo que cambió es simplemente que estos datos antes enseñaban, si te lo puedo simplificar más, enseñaban a lo mejor en un sector determinado, en un grupo determinado con determinados intereses particulares. Hoy sirve para cualquier cosa, ¿Y eso antes se porque llamaba ensayo clínico y ahora también o cambió sigue ese? siendo ensayo clínico, Bien, pero por ejemplo estos datos pueden utilizarse para generar gemelos digitales. ok. ¿Qué significan los gemelos digitales o digital twins? Un sistema puede tomar tus datos, los tuyos, y representa un modelo de vos misma. Con lo cual, por ejemplo, en el aspecto positivo, sin que esto te afecte a vos en un ensayo clínico, pueda experimentarse cómo reaccionaría tu cuerpo ante una determinada molécula en una determinada situación con este digital twin que no sos vos. Esto está siendo aplicado más que nada hoy día en ensayos preclínicos para evitar el uso de animales. Ahora bien, no es que todavía sea Hoy se colgó. masivo. Ahí está. Hay que ver con que tienen sesgos y pueden generar sesgos por parte de quienes los programan. Y cuando los masificás, y si yo quiero representar los rasgos de Sofía, los datos de Sofía, en una población similar a Sofía, y después la quiero aplicar en otra población que no es similar a la tuya, existe lo que se llama el dataset shift. O sea, nos generan datos erróneos o equivocados. Todo esto antes de la inteligencia artificial no era factible en el área de
generar nueva información en ensayos clínicos. Ujú. El aspecto positivo, como te decía antes, es el reemplazo en algunos casos de los humanos, con las consecuencias que eso tiene. El aspecto negativo es que el resultado de los estudios a veces pueden no ser reproducibles, que es otra consecuencia grande que existe hoy en día en investigación biomédica. Cada vez más existen más ensayos y estudios biomédicos en general que no son reproducibles. ¿Qué significa que no son reproducibles? Que lo que hago yo, con los datos que hago yo, lo toma otra persona, otro laboratorio, y no da lo mismo. Y esta es una parte, una crisis de la investigación actual, que tiene que ver con todos los procesos también de integridad científica que te decía antes. Claro. Entonces, cambió mucho. Cambió en cuanto... Y el otro tema, y con esto te termino o trato de terminar esta idea, es que el uso secundario de tus datos antes no se contemplaba. Vos firmabas un consentimiento como paciente para el uso de tus datos para un estudio determinado. Y si alguien quería usar tus datos, en general hay una cosa, para otro estudio distinto hay una cuestión muy engorrosa en lo cual había que buscarte, reconsentir para el uso. Hoy día existe, por lo menos aquí en Estados Unidos, y en otras partes también, pero aquí en el Common Rule, existe lo que se llama el consentimiento amplio, un consentimiento sábano. Si vos no tenés ganas de participar en el uso de tus datos para lo que sea y por el tiempo que sea y sin ningún otro tipo de limitación, tenés la alternativa de decir no quiero estar, no quiero donar mis datos. Pero en general la gente no entiende muy bien qué significa esto. Y no solamente eso, sino que en general lo que llamamos de una manera un poco cómica consentimiento informado es una planilla electrónica o un Sí, papel, dependiendo, clic. de alguien de firme aquí o marque aquí. Y la gente no tiene mucha idea de qué es lo que está marcando en general. Entonces, cambió mucho. Nuevamente, si la pregunta es ¿cambió para mal? Yo no estoy tan seguro que haya cambiado para mal. Lo que quiero decir es que la propiedad de lo que es tuyo ha cambiado y los conceptos de privacidad y confidencialidad posiblemente también. Y esto aplica a todos los estudios y a como a todos los niveles de estudios y de medicamentos, o sea, o hay como diferencias entre lo que tiene que ver con lo que se vende con receta o sin receta o algo de eso. Mirá, no te puedo decir específicamente con los medicamentos que son Me Too, que son over the counter, o como decís vos, sin receta, esos que compras y que en general ya son modelos desarrollados de hace mucho tiempo, de antiespasmódicos, analgésicos. Pero todo esto tiene una gran utilidad en el área del cáncer, en el área de enfermedades genéticas, en el área que tiene que ver con enfermedades metabólicas, con edición genética. Entonces, es un espectro muy amplio. Para ponértelo más en contexto, hasta el día de hoy, que yo sepa, de la cantidad de eh, yo no sé el número exacto, pero son muchísimos estudios que se llevan a cabo con inteligencia artificial y con este uso de datos, ninguno ha sido aprobado todavía para el uso clínico, por lo menos por parte de la FDA, ninguno. Esto empezó a ponerse fuerte en el año 2000, con COVID, o sea, antes también había, pero eh, 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 la ciencia en general sigue la tecnología. Las ideas están desde hace mucho tiempo, pero es la tecnología la que facilita el desarrollo de modelos más avanzados. Ahora, desde el 2000 hasta ahora eh, han aparecido muchísimos ensayos clínicos con uso de todos estos datos artificiales e inteligencia artificial. Algunos están en fase 2 de estudio clínico. Hay uno que yo no me puedo acordar el nombre ahora, porque lamentablemente el chip de mi inteligencia humana no funciona bien, pero que tiene que ver con la fibrosis pulmonar crónica y que es de tantos medicamentos, este es uno que está siendo desarrollado totalmente con inteligencia artificial y está en fase 2, o sea, faltan todavía bastante para que pueda ser aprobado el uso comercial. El resto está en fase 1, o sea, entre preclínico
y en la parte primera, que es la determinación de toxicidad, farmacocinética y todo eso. Eh, y obviamente todos los modelos han sido alimentados con datos de millones de personas. Eh, ¿Cuánto hay de hype en todo esto? Es decir, porque nadie lo sabe, porque hay muchísimos startups que hay toda una inversión también multimillonaria, y como te decía, hay joint ventures que se están entre laboratorios y empresas como Nvidia, por ejemplo, y otros en tratar de expandir. Google, sin ir más lejos, DeepMind, son todos emprendimientos que están trabajando conjuntamente con los laboratorios. Pero que somos grandes productores de datos nosotros, por supuesto que sí. Estábamos hablando antes de los sesgos y me gustaría profundizar un poquito en relación a cómo un investigador puede hacer uso de las investigaciones o intervenir en el trabajo que quizás empiezan de otros lugares, desde un lugar, desde Latinoamérica, desde Argentina, y qué tipo de cosas se tienen que preguntar y se puede hacer para de alguna forma manejar o controlar o estar como en conciencia de estos sesgos de lo que viene de lo sintético. Y también con cómo, digamos, cultivar esta mirada ética para el manejo de esta información y los datos que interviene AI y sobre todo cuando son sintéticos. Sí, bueno, el primer problema fundamental que se manifiesta cuando los datos vienen de otra parte es, como decía antes, el dataset shift, que es que los datos no se adecúan. Entonces, los modelos que sirven para una determinada población a lo mejor dan datos erróneos para otros. Pero esto pasa no solamente con los datos sintéticos, esto pasa también con las imágenes, con los análisis de imágenes. Yo no sé cuán avanzado, sé que hay muchísimas iniciativas en América Latina y especialmente en Argentina, en Brasil, y están generando particularmente sus propios estudios porque las condiciones poblacionales, étnicas, difieren muchísimo. Y mismo dentro de las mismas sociedades tan diversas como puede ser, por ejemplo, Brasil, o indígenas como, por ejemplo, Guatemala, México, en donde hay una heterogeneidad que a veces los datos tomados en un sector de la población no se representan en el otro. Y esto es algo que desde ya quienes están trabajando en el tema lo tienen muy en claro. Y no me cabe ninguna duda que están buscando alternativas. El problema es el capital para poder desarrollar estos modelos y con quienes lo desarrollan. El otro aspecto que es un poco más complicado son los sesgos de los programadores, pero eso tiene que ver con la misma inteligencia artificial, porque los mismos programadores determinan en muchas oportunidades cuáles son de manera inconsciente lo que están buscando. Y lo que no te podés olvidar es que hasta el día de hoy, los modelos generativos, que sean de Anthropic como Claude, Gemini, ChatGPT, um, los que vos quieras, son, y eso es un problema, bastante obsecuentes. O sea, tratan de satisfacer al usuario. Ujú. Y cualquiera que juegue con prompts, te vas a dar cuenta que, como decía Groucho Marx, en muchas oportunidades las respuestas que dan, estos son mis principios, pero si no te gusta, tengo otros. Y esos modelos a veces requieren ser desafiados de alguna manera para poder establecer realmente, no que te dé los datos que estás buscando, sino que te dé la realidad de los hechos. Y este es un problema que no es particularmente de sesgo, pero tiene que ver con la programación de los modelos. Los modelos tienen un aspecto que tiene que ver con la falta de reproducibilidad, es el p-hacking, la hipótesis. Por un lado, el jugar con la significancia estadística. Y por otra parte, eh, jugar con generar respuestas
O sea, modificar la hipótesis en base a los resultados y no a la inversa, que sea la hipótesis la que busque los resultados. Estos son dos aspectos cruciales en el área de integridad científica que los modelos aún están demostrando hasta donde yo sé, y seguramente hay gente que puede tener una opinión en contraria, pero en general, buscando un poco la literatura, uno de los problemas más acuciantes, que es que eh, todavía siguen tratando de complacer al usuario en muchos casos. Y los modelos incluso eh, no solamente han adquirido la capacidad de complacer al usuario, sino han adquirido la capacidad de engañar, si le ponen comillas, a los propios programadores. Ustedes deben haber leído que hay experimentos en donde cuando los modelos entienden que hay procesos experimentales que los están testeando, tratan de engañar al programador de manera tal que eh, le haga creer que realmente están respondiendo a lo que quiere hacer, pero en realidad van a hacer otra cosa. Entonces, todos estos son problemas nuevos. Y desde ya vos me lo preguntás a mí desde el punto de la vista de la bioética, y la bioética es lo que menos tiene, lo único que puede hacer la bioética es advertir sobre known unknown, sobre situaciones que pueden presentarse, que uno imagina que pueden presentarse, pero que no sabemos cuáles son todavía, como un principio de precaución. Pero sería muy presuntuoso de mi parte decirte que hay una solución para esto, porque en esto están trabajando ingenieros, están trabajando muchísimos, tratando de domesticar, si se quiere, a estos modelos para que respondan a una de la manera más objetiva posible. Y uno de los problemas que tienen todas estas aplicaciones que están trabajando es que a veces no son objetivos. Tratan nuevamente de satisfacer a quien los está usando, tratando de entender los sesgos del programador y satisfacer los sesgos del programador. Igual estas alertas que vos estás hablando están, o sea, son mainstream dentro de la disciplina y están Puesto. siendo tenidas en cuenta. Porque vos antes me hablaste de estudios que ya casi en su totalidad están creados con datos sintéticos o con, digo, hago el paralelismo con lo que nosotros trabajamos y en general... todavía la recomendación es no usar muestras sintéticas más de un 30% por todas estas, por el sesgo, por el desvío, por todo lo que pueden generar, pero a la vez en otras áreas, por lo que estás comentando, se está cruzando esa barrera del 30 o buscando cruzarla. Te estás cruzando, pero lo que te decía antes, y ojo, que lo que te digo hoy puede cambiar mañana, porque la Sí, velocidad de la esto es velocidad. tan abrumadora que no necesariamente lo que diga hoy sea cierto mañana. Pero por eso te comentaba que hasta hoy la FDA, por lo menos aquí en los Estados Unidos, no tiene aprobado ningún producto de este tipo, porque hay un montón de dudas. Lo que están saliendo son guías para el uso y cómo transparentar el uso. Y básicamente, uno de los problemas que presentan cualquiera de estos modelos es la llamada black box o caja negra, Ujú. que es la explicabilidad y la interpretabilidad de por qué llegaron a una determinada conclusión. Y eso en general es opaco hasta para el diseñador o para los que los diseñan. Claro. Entonces, hasta ahora, hasta ahora, epistemológicamente, la investigación clínica no era predictiva. O sea, tenías una idea, pero en general iban respondiendo a hallazgos. Ahora el modelo predice la posibilidad de determinadas situaciones. Y esto también es un cambio total. Y para los que son reguladores, lo que tratan de entender es por qué los modelos llegaron a una conclusión determinada, qué es lo que los hace que la respuesta sea A y no sea B. Y ese es el punto que desde ya que están todos atentos. No quiere decir que en algún momento la tecnología pueda ser utilizada y haya productos que sean aprobados. Tal vez mañana aprueban algún producto para uso comercial o para Sí, total. entrar en fase 3 o fase 3 digamos, ya para hacer estudios masivos. Pero lo que es importante es que
hay mucha gente tratando de interpretar por qué los modelos dicen lo que dicen y cuál es el sentido. Entonces sí, se dan esas limitaciones, como decís vos, de cuánto usas de datos reales o de datos sintéticos, cuánto es lo que se permite, pero es que no hay una línea tampoco, porque si uno dice 30%, 40% es arbitrario. ¿Por qué 30, 40 y no 60? ¿Cuál es el justificativo? Es simplemente tratar de encontrar un camino para poder establecer alguna forma de control humano a la inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial, por lo menos en lo que tiene que ver con la capacidad de, eh, no te digo engañar, porque para engañar tiene que tener agencia, pero para llegar a los objetivos que entiende que tiene que tener, tiene la capacidad de tener cierta duplicidad, digamos. Ujú. Y Espía. eso es lo que, sí, exacto. Sí, Bueno, por si puede ponerle una manipular al cualidad, una investigador cualidad humana. y Diafram, eh, Sí, ¿Qué más argentino que Sergio, eso? Sergio, sí. una pregunta como un poco para, por lo menos para ir cerrando, porque sabemos que tenemos poco tiempo. En relación a aterrizarlo un poco a la diferencia entre la investigación clínica versus la que se hace para OTC o sin receta, ¿qué cambia o si está cambiando algo o debería cambiar desde la mirada de bioética cuando esto es aplicado al marketing directamente para innovar en productos, para innovar en empaques, para hacer comunicación? Para ese tipo de trabajos, digamos, de investigación, ¿cómo está o qué se está pensando? Si se piensa diferente que cuando interactúa en el otro mundo o no hay como está, como nosotros lo vemos, que son dos mundos separados. Sabemos que en regulación ¿no? es diferente, pero en el momento de cuando pasa la regulación y cuando es la práctica del trabajo y la investigación, ¿hay diferencias en estos dos mundos? ¿Lo miran ¿Vos te así? referís en lo que es, digamos, de venta libre a lo que es Sí, sí. moléculas que son de alto costo y que tienen que ver? Yo, la verdad es que no te sabría decir cuánto es lo que se invierte en las moléculas que ya están, porque la mayoría están patentadas hace tiempo y hay, vos sabés que una vez que un determinado producto está patentado, hay un tiempo determinado en el cual después se genera, hay genéricos y hay múltiples versiones del mismo modelo. En cuanto al packaging, como decís vos, no lo sé. Lo que sí sé, y que es un problema que ustedes no tienen en Argentina y en la mayor parte del mundo, pero sí tenemos nosotros acá en Estados Unidos, es la publicidad, a mi juicio, desenfrenada que existe por parte de los distintos laboratorios con drogas que sí, moléculas, drogas que son de uso muy restringido, por ejemplo, antineoplásicos, por ejemplo, drogas sintéticas que tienen que ver con modificaciones, con blancos genéticos o cosas por el estilo. Y eso está en la publicidad cotidiana. Y como la gente no lo puede comprar, el consejo es que le pregunten a su proveedor. Entonces vos te encontrás con otro problema serio, que es, por ejemplo, cuando vos has estado viviendo y estás frecuentemente aquí en Estados Unidos y estoy seguro que no sos extraña, pero para el que no lo conoce, para el que está mirando y no lo conoce, la mayor parte de los espacios publicitarios en la televisión de cable, en la televisión abierta y en la televisión de cable, tiene que ver con productos a lo mejor que en una escenografía ideal, posiblemente en donde la inteligencia artificial tenga algo que ver en cómo desarrollan esa escenografía, te dicen que podés prolongar tu vida hasta 3 meses o 4 meses con un producto determinado. Cáncer metastásico que ha demostrado una efectividad de tanto en ensayos clínicos y que a lo mejor hasta 2 meses o 3 meses. Y eso representa, sí, creo yo, una cuestión de marketing perniciosa, no porque no sea bueno vivir 2 o 3 meses más, sino porque a nivel de las aseguradoras y a nivel de quienes financian todos los productos también se generan otro tipo de conflictos en función de quienes autorizan determinados este, tratamientos de alto costo. Entonces,
aquí, por lo menos en Estados Unidos, el tema que es totalmente, no existe, no sé si existe otro país, te digo honestamente, en donde haya tanta publicidad de tantos productos medicinales que no necesariamente han demostrado una total efectividad o que puedan demostrar una curación, sino que son más bien paliativos, pero que son de alto impacto económico. En- y en eso yo no puedo culpar a la inteligencia artificial, porque eso existe de antes de la inteligencia artificial, pero seguramente no me cabe duda que quienes están diseñando esos modelos utilizan o se inspiran en inteligencia artificial para poder tener... eh, Y pensando un poco en, decís, esto pasa en Estados Unidos, pensando un poco en Latinoamérica, ¿no? Y pensando en la realidad de países como, bueno, como Argentina, como el resto de Latinoamérica, en donde en general, eh, obviamente existen investigaciones, existe acceso a los datos, todo eso que vos estás contando que pasa en Estados Unidos también sucede acá. ¿Qué rol más o qué horizonte ético vos ves en el investigador latinoamericano pensando en este tipo de intervención de la inteligencia artificial en las nuevas investigaciones? ¿Cómo hay regulaciones que sirvan? ¿Hay una ética que tiene que ver con el investigador? ¿Qué rol ocupa y qué rol tiene la bioética en esto? Sí, sí, obviamente la bioética, la ética del investigador tiene un rol fundamental en todo eso y en eso América Latina no está ajena a todo eso. El problema es que en general mucha de la investigación que se hace en América Latina no es original, es investigación que viene de otras partes y son investigaciones multicéntricas. Entonces, en general se trabaja a través de los CROs o Contract Research Organizations en muchos casos. Y la información que a veces tienen los investigadores, y con esto quiero que quede claro, no estoy diciendo que no sean éticos ni nada, digo que la cultura en ética de investigación que tienen a lo mejor está más ligada a lo que son las buenas prácticas clínicas, a la Conferencia Internacional de Armonización, que tiene que ver con los aspectos metodológicos que regula la FDA, la ANMAT en Argentina y Anvisa, todas las agencias reguladoras que son más bien de compliance, más que éticas. No digo que nuevamente quiero que sea claro, no digo que no sean éticos, ni nada por el estilo. Digo que lo que yo noto, y que no es solamente patrimonio de América Latina, existe acá también, es que hay una disociación entre quienes hacen ética en la investigación desde los aspectos morales, metodológicos, eh, que tienen que ver con valores, y los que trabajan en el área dura de la investigación clínica. Entonces, cuando vos tenés gente que está trabajando a lo mejor con estos, en estos ensayos clínicos en América Latina, hacen un curso de 15 minutos de buenas prácticas clínicas y se certifican, ¿no? Y con esa certificación dicen, para la agencia reguladora, dice, ya cumplieron con los, cumplieron con lo necesario, con el reglamento. Y no necesariamente eso es ética en la investigación científica, eso es simplemente compliance. Entonces, Como que vos decís, es ser una... metodológico no siempre está ligado con ser ético, son dos variables que van en paralelo, que corresponden, pero que no necesariamente están No vinculadas. necesariamente significa que no sean éticos, lo No, que no, por digo es, eso, claro, corren. exactamente. Es, es una cuestión, una cosa es el compliance, y uno no puede pretender que los investigadores se conviertan en académicos, en conocer las distintas vertientes de la bioética y las bases filosóficas, pero la realidad es que existe una disociación importante entre el para qué de la ética de investigación y la ética de la investigación entendida como compliance para sacarse un problema de encima, Claro. para sacarse para cumplir con una parte, es un checklist. Acá lo cumplió y listo. Y yo pienso, sin desmerecer a los investigadores clínicos, que en general tal vez ayudaría, sobre todo en estos días en donde
todos estos modelos están cambiando los paradigmas en la investigación, de hacerles perder un poquito más el tiempo en explicarle el porqué de las regulaciones. O sea, las regulaciones no son solamente compliance, tienen un sentido. Como para poder establecer ese paralelo que vos estabas mencionando antes, que es digamos que corre por vías paralelas. Bueno, hacerlo converger en un solo aspecto, que tiene que ver con, eh, estos son lo que se me pide hacer cuando yo tomo un consentimiento. Lo tomo porque se me pide hacerlo en base a estas condiciones, pero aparte el porqué del consentimiento tiene que ver con algo más importante que el compliance, que es el respeto al sujeto de investigación. Cuando yo manejo con datos, me manejo con datos, es exactamente lo mismo. Tengo que tener estas precauciones, pero estas precauciones no es solamente porque me lo pide la agencia regulatoria. Y si yo me equivoco, voy a tener una sanción, sino que además de eso, me lo requieren mi propia conciencia, como persona íntegra, como persona honesta, como cualquier otra profesión en donde vos tratás de hacer las cosas de la mejor manera posible. Total. Eh, por una razón simplemente de integridad moral, no solamente por cumplir con una norma. Sí, totalmente. Bueno, quiero agradecerte muchísimo, Sergio, porque la verdad que siento que en el contexto que estamos de introducción de la inteligencia artificial en todos los procesos de nosotros como investigadores, está bueno también este alerta y sin hablar desde un lugar, o sea, hablar de ética me parece que le da valor a las investigaciones y les da como un contexto en donde nada, se entiende, como vos decís, también el para qué de cada una de las cosas que le da mucho más sentido. Flor. Y no, sí, y el rol que tenemos nosotros, porque estamos ahí en la bisagra, ¿no? De detectar, digamos, algunas cosas no, porque ella puede manipularnos a nosotros también, pero digamos, estamos en la bisagra, en el punto de encuentro, en intervenir si quisiéramos y si tenemos conciencia de que algo no se está haciendo bien para advertir a todo el sistema, ¿no? Y un poco me quedo todavía un poco con la preocupación, ¿será que en el mundo de los que investigan COVID y esas cosas quizás es como que tienen más conciencia o le ponen más empeño a aplicar la bioética y cuando dicen, bueno, esto igual ya está hace mucho, es over the counter, ahí ya me distraigo, no me importa tanto o no hay nadie ahí cuidando este otro área? Es como eso también me queda un poco como pregunta, ¿no? Lo que pasa es que lo que está over the counter en general está aprobado, usado y no genera complicaciones hasta que la genera. Y cuando la genera, acordate el caso, creo que fue el Vioxx, no me acuerdo, una droga de Merck, un antiinflamatorio, hace tiempo atrás, que creo que era de venta libre y terminó generando un montón de complicaciones cardiológicas y muertes hasta que se retiró del mercado, con todas las implicancias del caso. Eh, lo que está, eh, lo que es de venta libre se supone que a lo largo del uso, a lo largo del tiempo, eh, a menos que vos te refieras a alguna sustancia en particular, están los abusos de la gente. O sea, si vos tenés un antiinflamatorio y lo tomás porque te duele la rodilla, es una cosa. Si tomás el antiinflamatorio como un caramelo todos los días, como si tomaras una pastilla, una prescripción para manejar la hipertensión, es distinta. Ujú. Las consecuencias son distintas. Total. Pero eso yo creo que va más allá de lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y tiene que ver con la poca inteligencia de algunos. O sea, ninguna droga que está, perdón, ¿no? Pero Sí, sí. ninguna droga que está, digamos, de venta libre, en el uso más allá de lo que supuestamente está indicado, es beneficiosa. Te menciono el caso de los antiinflamatorios porque tienen consecuencias gastrointestinales, renales, en aquellos que la toman de manera masiva. Que sea de La venta misma libre no aspirina significa que se tomada. tome libremente. Exacto, exacto, la misma aspirina. O sea, si alguien toma una aspirina todos los días de 350 miligramos, ponele, para prevenir una posible Perdió. situación cardiovascular,
tiene un riesgo de hemorragia también y que a lo mejor incluso interrogado si va a hacer una intervención le pregunta, ¿usted está dando algún medicamento? No, porque la gente no concibe que la aspirina sea un medicamento. Es algo que está ahí Vale. y después tenés problemas por eso. Entonces, yo creo que es otro nivel y que tiene que ver con el tema de la información. Y por supuesto, hay interesados en venderlo y te lo van a vender de la manera en que vos te levantás sin dolores todos los días con tal partícula, y te vas a levantar mejor que nunca. Eh, y bueno, y a lo mejor te levantás mejor que nunca, pero las consecuencias las pagás en los efectos adversos que tiene. Hay otro tema, por ejemplo, que lo estamos viviendo nosotros acá en Estados Unidos, el tema de los antivacunas y toda la parafernalia que existe desde el secretario de Salud para abajo con un montón. Y que allá en Argentina también existen. Yo he escuchado varios allá que tienen toda una teoría totalmente ridícula y conspiranoica sobre las vacunas. O sea, da para hablar muchísimo en lo que tiene que ver con todos los aspectos de cómo el usuario recibe a a las posibilidades que brinda la medicina, que nos brinda el estar viviendo en este estadio del siglo XXI con todos los recursos terapéuticos al alcance o preventivos que tenemos al alcance. A mí me parece interesante, Florencia, lo que planteas con esta preocupación, pero es, es sumamente multifacético, diría, todos los factores que intervienen para poder establecer todo nuestro riesgo y preocupación al respecto, ¿no? Bueno, creo Está que muy te bien. agradezco mucho, Sergio, porque creo que esta conversación de alguna manera nos ayuda a tensionar entre lo que tiene que ver con la tecnología, la eficiencia tecnológica, los avances, el futuro y un poco la responsabilidad que tenemos nosotros como personas, como individuos, ¿no? El humano contra el algoritmo y cómo ahí hay una tensión interesante y bueno, venir a escucharla desde otro rubro que también se dedica a la investigación, pero que la hace desde otro lugar y de otra manera, creo que para nosotros es súper interesante. Bueno, esto un poco es lo que nosotros buscamos con esta propuesta de Entre Códigos y Cultura, abrir estos espacios de reflexión sobre la tecnología, la inteligencia artificial y todas las implicancias que pueden generar. Así que agradecerte un poco por haber compartido tu experiencia con nosotros. No, gracias a ustedes. Muchas Y gracias. bueno, y gracias a todos por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias.